Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presenta nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Bienvenidos. Buenos días, hermanos. Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a empezar este culto. Hemos venido para adorar al Señor. Damos gracias al Señor por los que podemos llegar, por los que estamos. Gracias al Señor por los que están disfrutando de unos días de vacaciones, quizás a lo mejor en algún lugar de campo, de playa. No sintamos envidia porque eso no es del Señor. Pero, ¿por qué no estamos nosotros, no es cierto? Bueno, gracias al Señor porque estamos. Porque en todas las cosas el Señor se agrada. Todo lo que vivimos y hacemos, que sea para la gloria del Señor. Y vamos a darle la bienvenida a los que llegaron del sur, que estaban en su jornada de
conferencias por allá. Parece que solo 2 volvieron. ¿Sí? María Eugenia. Ya. Bueno, y damos gracias al Señor también por esas reuniones que hubo. Ya María Eugenia nos informará algo seguramente enseguida. Y vamos a invocar al nombre del Señor, que su presencia esté aquí con nosotros, que su Espíritu Santo se manifieste, que la palabra que se entregue hoy no sea una palabra que llene las necesidades de cada uno de nosotros. Y si hemos venido con alguna necesidad en lo más íntimo de nuestro corazón, Él también nos responderá a su tiempo. Oremos. Señor, muchas gracias por haber llegado a este lugar donde invocamos tu nombre. Pero también sabemos que en cualquier lugar donde nos encontremos, en cualquier día y hora, tú estás, Señor, porque tú estás en todo lugar. Tu presencia se puede manifestar en todo tiempo en nuestras vidas. Lo vemos así, Señor, en cosas grandes y pequeñas que ocurren en nuestra vida. Nos damos cuenta cómo tu mano está sobre nuestras vidas, en nuestras vidas y guiándonos en todo momento. Gracias, Señor, porque estamos también aquí para pedirte que limpien nuestros corazones, que limpien nuestras vidas, nuestras manos para ofrendar, que toda nuestra vida, Señor, esté delante de ti, en santidad, limpia, para adorarte, para levantar nuestros brazos, Señor, y que nuestra propia vida sea como una ofrenda delante de ti en este lugar. Todo lo que hagamos, desde el comienzo hasta el final del culto, te alabe a ti, Señor, te glorifique y dé testimonio para todos los que ven este culto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los jóvenes de la alabanza van a pasar para cantar el himno 299.
¿cierto? Por favor. ¿A cuánto nos hizo recordar quizás los inicios de nuestra vida cristiana? Este himno, ¿no es cierto? Muchos quizás estamos recordando cómo cantábamos este himno y damos gracias al Señor. Sabes que antes de la lectura bíblica yo quisiera darle la bienvenida a algunas personas que veo. Parece que hay del otro lado de nuestro país una visita por ahí, ¿cierto? Ya sé porque está al lado de nuestra joven amiga. Si puedes levantarte, por favor. La identifico, bien. Eres de Argentina, ¿verdad? Una visita tenemos. ¿Alguien más está de visita en esta mañana que, por favor, queremos saludarle? Permanece de pie porque queremos saludarte. ¿Quién más está de visita hoy? Hermana, por favor, permanezca de pie. Queremos darle la bienvenida. ¿Alguien más de visita? Y a alguien que habíamos extrañado no estaba, nuestra joven aquí, que los nombres no tengo memoria, pero hacía mucho tiempo, sí, usted. Póngase de pie para que también le digamos que estamos contentos de verle de nuevo. Y no sé si visitas de fuera de Santiago también pueden haber, no sé. Por favor, los hermanos, si pueden saludar a las personas que nos están visitando hoy en día y les damos la bienvenida y que este culto impacte sus corazones y la presencia del Señor esté con cada uno de ellos. Yo no sé si alguno de los jóvenes que postularon a la universidad se nos van fuera de Santiago, se irán a otra ciudad, después nos cuentan ya, para orar por ellos. Muy bienvenidos, muy bienvenidos. Que la presencia del Señor esté con cada uno de nosotros. Tenemos dos lecturas bíblicas que hoy día queremos compartir. La primera es en Isaías 52, del 7 al 10. Estas lecturas tienen que ver con lo que es la predicación, el pasaje que hoy día vamos a 52 del 7 al 10. Dice: cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien y del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. El versículo 8 dice: voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo. En Ezequiel 33, del 1 al 9, aquí dice quiénes eran los atalayas, ¿ya? ¿Qué hacían los atalayas en el tiempo, ¿no es cierto?, que relata aquí del Antiguo Testamento? Y en el 33 del 1 al 10 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero derramaré su sangre de mano del atalaya.
A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la derramaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así. El atalaya era la persona que anunciaba. Cuando el enemigo venía, tenía que estar muy atento, vigilante, para que anunciare cuando dice la espada del enemigo viniere sobre el pueblo. Si este hombre se distraía, se quedaba dormido, cualquier cosa, lo cual no era permitido, si el pueblo era atacado por el enemigo, la sangre que se derramaba era culpa y responsabilidad, y dice, caía sobre el atalaya que no había cumplido su responsabilidad. Esto tiene un sentido espiritual para nosotros. Lo aplica Dios diciéndonos que nosotros somos los atalayas al pueblo que le debemos anunciar su condición de pecado, su salvación, o si no recibe salvación, dice, morirá. ¿Cuánta sangre de los que han partido sin haberle compartido el Evangelio va a ser responsabilidad mía y tuya? Si yo no anuncio el Evangelio, si yo no digo al pecador que muere sin Cristo, dice Dios, esa responsabilidad recaerá sobre mí y sobre ti. Entonces tenemos una gran responsabilidad, no podemos quedarnos dormidos, no podemos distraernos, debemos estar atentos, vigilantes, como el atalaya tenía la misión de guardar al pueblo del enemigo. Aquí nosotros nuestra responsabilidad es anunciar al pueblo de la responsabilidad que tiene cada cual del Evangelio, y si yo lo anuncio, la sangre de esa persona no recaerá sobre mí, si no acepta. Pero si yo no lo anuncio, la sangre de aquel que no le compartí caerá sobre mí, dice. En definitiva, ¿qué debemos hacer? Compartir del Evangelio todos los días, en todo momento y toda ocasión que Dios nos dé. De eso vamos a recibir más palabras luego. Vamos a orar congregacionalmente. Principalmente aquí hay algunas necesidades que están anunciadas en el folleto que ustedes, o en el díptico que ustedes recibieron. Dice, por hermanos y hermanas que están esperando el resultado de algún examen, hora de operación, hora médica, los hermanos que están saliendo de vacaciones, naturalmente que Dios guarde en todo lugar que estén cada familia, por la familia del pastor Medrano de Collipulli, su hija está muy enferma de un cáncer que ha reaparecido, la hermana Loida, viuda del pastor Castillo, la hermana Valdomina Ollarzo, que sufrió un accidente en una de sus piernas. Orar por las naciones, en especial Siria, Estados Unidos, Francia, Alemania, Rusia, entre otras. La palabra del Señor dice que todo lo que pidamos en oración, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos todas las peticiones que le hayamos hecho, dice. Pero conforme a su voluntad. Dios tiene propósitos, tiene su tiempo, tiene el momento en que soberanamente Él responde a nuestras oraciones. Cada oración o petición que usted trajo en lo más íntimo de su corazón, a ver, espérenme un poquitito. Así, leí la correcta. Cada petición que haya traído cada uno de nosotros en lo más íntimo de nuestro corazón, póngala delante del Señor.
y dígale: Señor, en tu voluntad, en tu tiempo, conforme a tus propósitos, tú vas a responder. Vamos a orar y luego voy a pedir a Guillermo Alcántara, hijo, porque no veo al papá, está solo el hijo. Tú nos llevas a la oración final de intercesión, por favor, ¿ya? Oremos, por favor, por cada una de estas peticiones. Padre, gracias por concedernos el don de compartir entre nosotros y compartir contigo esta mañana, Señor. Nos detenemos un instante y en parte de nuestro culto se trata de tener esta comunión íntima contigo. Primero que todo, gracias por esta comunión, por la oportunidad de poder hablar contigo y ser escuchados por ti. Encarnamos como congregación nuestras peticiones ante ti. Tenemos gente sufriendo con enfermedades, con accidentes, también con escasez laboral. Y te pedimos para que usted intervenga en cada una de estas vidas, Señor. Para que usted movilice a nuestros hermanos con las cargas en su corazón, cosa de que puedan vislumbrar la necesidad e intervenir. Para poder nosotros también ser los brazos que abrazan y traen consuelo. Y por medio de esta oración te pido que nos ayudes a usar los dones que nos has entregado, en la medida en la que nosotros somos responsables también de acoger, de acompañar, de ministrar y de consolar, Señor. Ayúdanos a despertar aún en medio de nuestras vacaciones, con este espíritu de apoyo al hermano en necesidad. También te pedimos, Dios, por aquellas cosas que escapan a nuestro control, para que usted intervenga en favor de su reino. Ayúdenos a ser testigos fieles donde quiera que vayamos, a encontrar la oportunidad y la manera de testificar de este evangelio que ha transformado y sigue transformando nuestras vidas. También no queremos dejar pasar la oportunidad de pedir por la realidad internacional en estos momentos en los que parece que nuevamente se están extremando algunas corrientes religiosas en otros países y se están llevando a radicalizar a tal punto que hay guerras de terrorismo que solo crecen. Y en medio de estos tiempos de guerra nos es necesario pedirte paz y pedir que intervengas con paz y pedir que infundas de tu espíritu a las personas que están tomando las decisiones, a las personas que están orientando los destinos de los países para que puedan tomar con sabiduría, para que puedan detener este ciclo de terrorismo y de injusticia. Y así como el terrorismo surge por ofensas, también buscar el perdón entre aquellos que necesitan encontrar y recibir ese perdón. Y en especial pedimos por tus hijos que están llevando el mensaje de paz en medio de estas naciones radicalizadas, para que les ayudes increíblemente a pasar piola
lo más posible en la medida en la que comunican tu mensaje del Evangelio, para que los protejas si los buscan dañar. Sabemos que hay mártires, sabemos que hermanos nuestros mueren todos los días allá en esos campos de extremismo, Señor, pero aún así te pedimos que los protejas, que les extiendas la vida lo más posible para que lleven a cumplimiento la misión que usted les ha entregado. Sí, Señor. Amén. Y a nosotros que estamos lejos, que quizás no vivimos esa realidad, ayúdanos a seguir estando comprometidos en oración, en finanzas. Y bueno, despierte usted de entre nosotros a quienes han de ir a aquellos lugares también. Gracias por acompañarnos y por escucharnos. En nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para cantar todos juntos nuevamente. Y ya están los chiquillos aquí.
al ver lo maravilloso que es Dios con nosotros, yo creo que todos sentimos un fuerte anhelo por dar lo mejor de nuestras vidas para Él. Por eso lo invito a cantar, Te daré lo mejor. Nuestras encargados de la ofrenda a tomar sus ubicaciones y vamos a orar por la misma. Padre bueno, gracias por poder darnos las instancias de poder compartir lo que tú nos das. Gracias porque a pesar de que es poco o es mucho, tú nos das lo necesario para solventar todas nuestras necesidades. Así que, Señor, bendice al bolsillo que hoy tú puedes proveer, Señor, a las familias que tienen y también a las que no, Señor, trata tú de cubrir todo con tu bendición. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar. Como me sostiene.
nuestra constante vida a veces se nos olvida el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Los quiero invitar a tomar este tiempo como un momento propio para agradecerle a Dios por su cruz, por cada bendición que Él trae a nuestras vidas. El precio que pagaste
identifiquemos que Dios es el único que puede salvar, que puede solucionar nuestros problemas, que nos puede llevar adelante. Él nos guía. Todos necesitan amor que nunca falla. Tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza. De un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me acercas. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. La tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Amén. Muchas gracias al grupo de la alabanza y vamos a dejar a nuestra pastora María Eugenia que tiene algo importante.
Hola, buenos días, que el Señor les bendiga a todos y todas. Bienvenidos a este servicio de verano, en una hora ya un poquito más tarde para algunos. Hemos tenido un viaje, como decía nuestra hermana Edita, de Temuco. Algunos de los pastores, del equipo de pastores de la iglesia, de los delegados de nuestra iglesia, estuvimos en la junta el día viernes y sábado. Ayer viajamos en la noche y gracias a Dios porque fue un buen momento, fueron buenas las discusiones y el Señor estuvo con nosotros en cada una de las decisiones. El Señor estuvo ahí, hay proyectos nuevos, hay algunos avances y damos gracias a Dios por el buen espíritu que se desarrolló en esta Junta General. Así que damos gracias por todo. Algunas cosas que nos afectan de lo que tomamos algunas decisiones allá en Temuco, toda la Iglesia Nacional de la Corporación. Viene un proyecto nuevo de capellanía al hogar de niñas y va a venir una pastora, es una capellana y vamos a orar por ella también. Así que si usted se acuerda durante este tiempo de orar fuertemente por el hogar de niñas que está ahí en La Pintana, nos comprometimos como Iglesia Nacional a estar orando por ese hogar, por las necesidades que se desarrollan ahí, por las diferentes situaciones de vidas que hay en el hogar. Se atienden 74 niñas, así que cada vez que usted se recuerde de orar por el hogar de niñas, tuvimos un compromiso de orar y viene la pastora Jimena Pacheco a hacerse cargo como capellana del hogar. Y otra cosa que fue porque algunos directivos, hubo un cambio en la Junta Ejecutiva, el secretario tuvo que renunciar por alguna enfermedad, hubo algunos cambios y en ese cambio nos afecta a nosotros, así que les pido también que estemos orando por el pastor Javier Ortega. Él fue elegido como parte del Consejo Judicial, como un consejero del Consejo Judicial. Así que oremos por el pastor Javier, oremos por todo lo que se viene. Ese trabajo es bastante pesado, así que si usted se acuerda, oremos por él también. Hay algunos avisos, no muchos. En realidad es pedirles que se recuerden de la reunión de oración los días jueves. Y si usted tiene alguna necesidad, la red de oración, hay un correo donde usted puede pedirnos oración. Ahí están los buzones dispuestos en el hall también para que usted pueda escribir algún motivo, alguna intercesión de alguna necesidad para que podamos estar orando por ustedes. Y bueno, el culto de jóvenes es el que todavía permanece en tiempo de verano los días sábados. Hay un momento también que quiero compartir con ustedes y voy a pedir a la hermana Naldi, vamos a presentar a una niñita, vamos a orar por ella y vamos a dar gracias a Dios por la vida. Es un momento especial que tenemos como iglesia, el poder orar por los niños. Viendo las necesidades que hay, viendo el acontecer social, orar por los niños, pedir a Dios que el Señor los ayude en su crecimiento, que el Señor los bendiga. Es importante que la iglesia participe. Y la hermana Naldi, como abuelita, buena abuelita, viene a presentar y nosotros no bautizamos a los niños, sino que oramos por ellos. Así que vamos a dar gracias a Dios por ellos, vamos a dar gracias. Y hay un salmo vamos a orar por Matilda. El Salmo 91 dice para Matilda: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Matilda: Jehová es esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Matilda, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás segura. Escudo y adaga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente en tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos,
porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Y con él y con ella estaré yo en la angustia. La libraré, la saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Les pido que como iglesia se ponga de pie. Vamos a orar. ¿Por qué nos ponemos de pie y vamos a orar? Porque nosotros tenemos un compromiso como iglesia. Nosotros vamos a ver o vamos a estar orando por Matilda. A lo mejor va a estar en algún tiempo con nosotros, después no la vamos a ver, después porque ella vive fuera de Santiago. Pero nosotros como iglesia debemos orar por los niños y es un motivo de alegría y de bendición. Así que vamos a orar, incline sus rostros. Señor Jesús, te damos muchas gracias por Matilda, gracias por su vida, gracias Señor porque tú la ayudas, porque tú la conoces. Señor, en el vientre de su madre, Señor, tú la formaste, la creaste, Señor, y le has dado salud. Señor, te pedimos que tú la bendigas, que tú la ayudes, que tú la sostengas, Señor, y que tú vayas guiando sus pasos, Señor, para que en algún día, Señor, ella pueda conocerte a ti y pueda entregar, Señor, su vida, Señor, a ti, el Dios de la vida, el Dios que hizo la salvación para ella, Dios. Gracias, Jesús, por estar en medio, Señor, de esta familia. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Buenos días, hermanos. Vamos a tener la oportunidad de centrar nuestra atención en la palabra del Señor de acuerdo al estudio que se ha venido haciendo en el libro de Hechos capítulo 19. El capítulo 19 es un capítulo bastante extenso. Hay a lo menos 4 eventos principales en este capítulo y vamos a ir viendo algunos pasajes relacionados con la predicación del apóstol Pablo ahí en la ciudad de Éfeso. Vamos entonces, por favor, a Hechos capítulo 19, desde el versículo 1 al versículo 7. ¿Pueden avanzar con la presentación, por favor? Gracias. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo:
al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo está predicando en la ciudad de Éfeso. La semana pasada, el pastor Javier estuvo hablando de un personaje que se menciona en el capítulo 18, un hombre llamado Apolos. Vamos a ver la siguiente imagen. Apolo venía de la ciudad de Alejandría. Alejandría estaba ubicado acá. Y Éfeso está acá. Para que tengamos una referencia que Apolo de Alejandría se trasladó hacia la ciudad de Éfeso. Y ahí en Éfeso se encontró con un matrimonio conformado por Aquila y Priscila, que anteriormente habían estado acá en este sector, la ciudad de Corinto, había estado con Pablo y trabajaban en el oficio de la construcción de carpas. Como Pablo había encontrado bastante oposición en ese lugar, se vino a trabajar en esta otra zona. Dice, después de recorrer las regiones superiores, Pablo anduvo predicando en este sector, bajó acá. ¿Y qué les pareció a ellos en ese momento? Habrán llamado, le habrán puesto un correo electrónico a Pablo diciendo, aquí está Apolo y es pero seco para la predicación, ¿por qué no lo mandas a Corinto? Y lo mandaron de aquí a Corinto. Ya en el capítulo 4 de Primera de Corintios se nos menciona que fue tan exitosa su predicación de Apolos en Corinto que algunos decían, nosotros somos de Pablo, y otros decían, nosotros somos de Apolos. Tema que Pablo tuvo que aclararle a los hermanos que no es ni uno ni el otro, sino a Cristo que predicamos, y el que da el crecimiento es Cristo. Entonces nos encontramos, y vamos a avanzar a la siguiente imagen. Si se fijan, hay una buena distancia, y todo este trayecto, habían dos formas, o lo hacían por mar o tenían que hacerlo por tierra, pero lo más frecuente en esa época que era, tomaban un ferry y se iban a otro lado, pero eran embarcaciones muy distintas a las que existen hoy en día. Vamos a la siguiente, por favor. A la siguiente imagen, por favor, para mostrar algún detalle de aquí de Éfeso. La zona superior que se menciona es Esmirna. En el libro de Apocalipsis se nos menciona Esmirna, también Éfeso. El mensaje a las 7 iglesias, aquí aparece la iglesia de Esmirna y Éfeso. Éfeso, en la desembocadura de un río, que después lo vamos a ver, en esta zona había un puerto muy famoso en aquella época. Vamos a la siguiente. Estas son ruinas antiguas de la ciudad de Éfeso. Veamos otra. Otra más, por favor. Quiero mostrarles lo siguiente. Esta es una avenida conformada por muchas columnas. ¿Han oído alguna vez o han ido al Sambódromo en Brasil? No. Bueno, esta es una avenida que desembocaba en un gran teatro. En el capítulo 19 de Efesios se nos menciona de que Pablo, cuando empezó a predicar y permaneció por muy largo tiempo predicando,
los que confeccionaban artículos de la diosa Diana lo llevaron al teatro, y este es el teatro. Y este es una avenida. Esta distancia son 500 metros. Era un punto de bastante concurrencia social, cívica en este sector. Aquí en este lugar hay un templo que, de acuerdo a los arqueólogos, fue el templo del apóstol San Juan, y un poco más acá aparece registrado que está la tumba de San Juan. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Esta es la avenida que yo les decía. En algún momento todo esto estaba en ruinas. Vamos a la siguiente, por favor. Así está actualmente, reconstruido todas estas murallas, y esta tiene una altura aproximada de 40 metros, 35, 40 metros. ¿Ya? Vamos a la siguiente, por favor. Antiguas construcciones de la época grecorromana. Veamos la otra. Como decíamos, la ciudad de Éfeso era un lugar de bastante movimiento, muy desarrollada en aquellas épocas. Había una ciudad, o sea, estaba ahí junto con el mar Egeo, estaba el río Caistro, y era uno de los puertos más importantes. Habían 3 vías principales que salían del puerto: una ruta que iba hacia Babilonia, otra hacia la Odisea, otra hacia la vía norte, vía Esmirna, y la tercera hacia el valle Meandro en el sur. ¿Ya? La siguiente podemos ver nosotros una reproducción cómo se habría visto en aquella época el templo de la diosa Diana o Artemisa. Artemisa para los griegos, Diana para los romanos. ¿Ya? Ese edificio constaba de 168 columnas. Veamos la siguiente imagen, por favor. Eso es lo que queda del templo de la diosa Diana. ¿Cómo gritaban los de Efesios? Grande es Diana de los Efesios. Evidentemente, solo queda el recuerdo y una ruina. Este lugar era considerado una de las 7 maravillas del mundo en aquella época. El edificio tenía 130 metros de largo, 67 metros de ancho y 18 metros de alto. A Pablo consideraron que su predicación era una amenaza para este templo. En la época de Pablo existía una diversidad de creencias religiosas y muchas divinidades paganas. Tal era el caso, en este caso, de lo que hemos mencionado, a Diana o Artemisa. Muchos siglos antes, los judíos habían sido desplazados a causa del cautiverio a Babilonia y otros imperios anteriores, y quedaron dispersos por toda la región. Por otro lado, también tenemos que los apóstoles fueron desafiados por el Señor Jesucristo, entregados para ellos un mandato de predicar el mensaje del Evangelio por todo el mundo, de acuerdo a su palabra ahí en Marcos 16:15. Veamos la siguiente imagen. Teníamos por una parte la cultura greco-romana, que adoraban a Artemisa, los judíos dispersos que adoraban a Jehová, y aparece un predicador hebreo, fariseo, discípulo de Jesucristo, predicando a Jesús como el Mesías.
Evidentemente, el tema era, bueno, ¿a quién creemos? ¿Les creemos a ustedes? ¿A quién podemos nosotros creer? Las sinagogas constituían un lugar de reunión, y eso significaba, era la casa asamblea, eso significa la sinagoga, un lugar donde los judíos se juntaban a orar y a leer los libros de la ley o los rollos que contenían la Torá. Pablo, donde iba, entraba en las sinagogas y les predicaba de Jesucristo, que Él era el Mesías. Los judíos esperaban al Mesías, pero los griegos, los romanos y toda la cultura de aquella época no sabían de esto. Por lo tanto, la predicación inicial Pablo la dirigía primeramente a los judíos. En esos lugares, ya vimos en reuniones anteriores, Pablo era rechazado en su predicación y provocaban, dice las Escrituras, gran alboroto. Cuando Pablo se trasladó de Atenas a Corintio, allá mandaron a unas personas a provocar nuevamente sedición contra Pablo. Y en este lugar también Pablo encontró a seguidores de Juan el Bautista. Se nos dice, por ejemplo, que Apolos, su referencia llegaba hasta Juan el Bautista, y tomándolo Aquila y Priscila, lo encaminaron más correctamente en el mensaje del Evangelio. Pero también estaban estos otros seguidores que no conocían del Señor Jesucristo. Vamos entonces a ver de que esta oferta religiosa también, además, habían seguidores de Juan el Bautista en esas regiones. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿No pensamos también que en estos tiempos, habiendo tanta oferta religiosa, mucha gente está confundida? ¿A quién creer? Y por otro lado, ¿cuántas personas hoy en día dicen, yo no creo en nada? No son muy diferentes los tiempos. Una de las estrategias que el apóstol Pablo utilizó fue predicar en los espacios públicos, dirigido al mundo greco-romano. Y de hecho, cuando fue rechazado anteriormente, él les dijo que se iría y sacudía, dice en el capítulo 18, versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando esto les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Desde ahora me iré a los gentiles. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo, no solamente con el propósito de alcanzar a los judíos, sino también a los gentiles. Esta predicación puso en aprieto a los vendedores de estatuillas y comerciantes del mercado que se movía en torno a Diana de los Efesios. También su predicación desafió a los filósofos y al mundo intelectual de su época con el mensaje de Jesucristo. Pensemos que la cultura greco-romana tenía muchas divinidades. Diana o Artemisa nos dice que ella era hija de Zeus, según la mitología griega. Y curiosamente, Apolos era su hermano. Por lo tanto, los padres de este predicador que llegó a llegó ahí a Éfeso y después fue enviado a Corinto, evidentemente los padres le pusieron el nombre de una divinidad grecorromana, Apolos. ¿Cuántos niños o niñas llevan algún nombre de alguna, por ejemplo, que su segundo nombre sea del Carmen, por ejemplo, o Guadalupe? ¿Ah? Porque en honor a alguien o de acuerdo a sus creencias o algún voto que hayan hecho. Entonces,
Pablo con su predicación está desafiando a los creyentes de otras divinidades. Y mientras él está en ese lugar, se encuentra con estos discípulos. Y Pablo les pregunta: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo le explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyeran en aquel que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Y eran en total unos 12 hombres. Es interesante cómo Dios se va moviendo en la vida de muchas personas. Cómo estos discípulos que habían conocido a Juan el Bautista algunos años antes, estamos hablando que más o menos estos eventos se están produciendo alrededor del año 53, o sea, habían transcurrido a lo menos unos 25 años desde la muerte de Juan el Bautista. 25 años que se habían mantenido con una creencia incompleta, cosa que puede suceder también en nuestros días. Personas que no han oído el mensaje del Señor Jesucristo y no han internalizado, no han hecho propio el mensaje de Jesús, por distintas causas. Sin embargo, es el deseo de Dios que los hombres conozcan, hombres y mujeres conozcan al Dios a quien el Señor Jesús ha revelado, el Dios hecho hombre en la persona de Jesús. Simpatizantes o creyentes, estos 12 seguidores se identificaban como creyentes en el mensaje de Juan. Habían recibido el bautismo de arrepentimiento, pero no creían en Jesucristo como el Mesías prometido, que murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó. Un mensaje incompleto, un conocimiento incompleto. Además, no habían recibido el Espíritu Santo. Precisamente Pablo, escribiendo a la carta de los Efesios, dice que el Espíritu Santo es el sello de garantías, las arras de nuestra herencia o posesión adquirida. El Espíritu Santo sella a quienes creen en el Señor Jesucristo y viene a habitar o vivir en el Señor. El Señor les había mandado a los discípulos que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Les bautizó en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo o qué significaba ser creyentes en tiempo del apóstol Pablo? Uno de los principales cultos y primer culto se le debía dar al emperador. Años más tarde surgió una gran controversia entre entre creyentes, que para cumplir esta ordenanza, esta exigencia, porque cada vez que alguien iba a dar culto al César, recibía un certificado de haber cumplido este voto. Y si le era solicitado, tenían que mostrarlo. Quienes no aceptaban ir a dar culto a César, seguramente terminaba muerto, encarcelado o en el circo, comido o devorado por las bestias. Y significó para los creyentes del primer siglo una controversia, porque algunos dijeron: bueno, ¿qué cuesta hacerlo? Total, mi fe nadie me la va a quitar. Lo mismo que muchos relativizan su fe en estos días, manteniendo una dualidad. Mencionábamos que en la mitología griega, Diana era hija de Zeus y hermana gemela de Apolos. Y existían diversas formas de representarla.
por una parte como una cazadora virgen y como una diosa madre. Entre algunas de las, podemos ver esa imagen donde la representan. Estas son imágenes que se han encontrado. La primera como la diosa madre y la otra como una diosa guerrera que portaba un arco y flechas, y ahí con un venado en su poder. Vamos a la siguiente, por favor. Predicar en un Dios que nos creó y que es Señor y dueño del universo. Piensen ustedes que muchas de las constelaciones cuyos nombres todavía se conservan eran consagradas a esas divinidades. Por lo tanto, predicar que el Dios se había hecho hombre y había habitado entre nosotros era un desafío para su cultura religiosa. Declarar que Jesús es el Hijo de Dios verdadero y que éste sí se había hecho hombre para habitar entre nosotros quebraba sus esquemas. Se me avanzó más de la cuenta aquí la un segundito. ¿Qué significa ser cristianos? En primer lugar, reconocer que Dios me ama de una manera inconmensurable. Juan 3:16 nos dice: de tal manera nos amó Dios, que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Reconocer en segundo lugar que somos pecadores y que el pecado nos separa de Dios, porque la paga del pecado es muerte, de acuerdo a Romanos 3:23, o sea, separación espiritual de Dios. Reconocer de que Jesús es el único camino de regreso al Padre, de acuerdo a Juan 14:6, que no son las obras que hagamos las que nos pueden dar salvación, porque es solamente por su gracia. Me acordaba mientras preparaba en esta semana a la esposa de un pastor en la congregación de donde estuvimos, la hermana María Eugenia, mi esposa y yo también. Ella dice que en alguna oportunidad, enseñándoles conceptos básicos de evangelismo a los niños, nos decían con las manos, con una mano: he pecado, Dios me ama, Cristo murió por mí, le recibo y soy salvo. Entonces, a los niños cada dedito se le enseñaba estos conceptos, estos mismos conceptos que hemos hablado. Un día llegó un niñito llorando a donde la mamá, diciéndole: mamá, me pegué en el pecado. Él lo recordaba perfectamente: me pegué en el pecado. Usamos con mi esposa por muchos años el método de evangelismo personal de las 4 leyes, y el autor que lo desarrolló por ahí en el año 52, no es que nosotros hayamos estado ahí, sino que cuando su autor, Bill Bright, lo diseñó, dijo: tenemos que partir por una forma positiva. Por lo tanto, el he pecado lo desplazó, puso: Dios me ama. Y luego dijo: yo soy pecador. ¿Ya? Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué significa ser cristiano? Para poder conocer el amor de Dios y el plan que Dios tiene para nuestras vidas, necesitamos recibirle en nuestro corazón. Ese era el mensaje que Pablo predicaba: la necesidad de relacionarnos de una manera íntima, personal con Dios. Tuve oportunidad de estar compartiendo con los pastores algo que me impactó mucho, escuchar un testimonio de un actor de cine de origen árabe, hijo de una familia, hijo de un emir, pero que fue a tentar suerte en el cine en Estados Unidos, y era o es muy famoso, pero él se declaraba musulmán. Enfermó de un herpes
muy severo. Dice que su oreja le tocaba el hombro, temperatura sobre 42 grados, la fiebre que tenía. Y los médicos le dijeron: no tienes ninguna posibilidad de sobrevida. No sabemos si pasas esta noche. En la noche se le manifestó el Señor ahí en el hospital. Y el Señor le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Ismael y Dios de Jacob. Tú no vas a morir, yo te sanaré. Al día siguiente los médicos se sorprendieron en encontrarlo con vida. Cuando lo enviaron de alta a su casa, que dicho sea de paso, aquí está el doctor que puede decir, este tipo de herpes permanece latente y puede activarse en cualquier momento. Y él está consciente de eso, pero sabe que el Señor está en él. Dice que puso el programa de televisión y se encendió un programa donde estaban predicando de Cristo. El mismo Cristo que él había oído que se le apareció en su habitación. Cuando empiezan a decir que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir, él dijo: en nuestra cultura musulmana es tan importante dar nuestras vidas a Dios, y por eso el término que hoy en día escuchamos de ellos, el yihad, morir por Dios, dar la vida por Dios. Y en su conciencia, en su conocimiento, fue impactado y cambiado la manera de ver las cosas. Entender el amor de Dios. ¿Cómo puede Dios morir por mí? Y se produjo en ese instante su conversión al Señor y entregó su vida a Cristo. Hoy en día es un creyente en el Señor. Es importante que estos conceptos, si bien es cierto, están en la palabra del Señor, cada uno de nosotros los tenga absolutamente claro. Saber que Dios me ama de tal manera y que el pecado nos separa de Dios. Así como en la cultura greco-romana, ellos daban culto a Diana creyendo que podían adorar y servir a Dios. No encontré antecedentes o información, creencias o comentarios que se hacen por ahí. Dicen que en el templo de Diana habían orgías, o las mujeres vírgenes tenían que entregar su virginidad como ofrenda a su dios. La verdad que en los documentos que he estado leyendo no aparece tal práctica, pero sí escuché hace algunas semanas atrás en un programa en televisión que más bien las jovencitas iban al templo, las mujeres vírgenes iban al templo, y allí cualquier hombre podía tomarlas para tener relación sexual con ellas, como una ofrenda a la diosa Diana. No es que se hicieran orgías al interior del templo, sino que como una forma de consagrar la virginidad a la diosa Diana. De todas maneras, pensemos en el impacto en una joven o un adolescente ofrendando su virginidad a esa divinidad. Ser objeto. Y nos encontramos con una predicación de Pablo dignificando la vida de las personas, dándole honor, dándole la manifestación del amor de Dios. Reconocer también de que Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Porque muchas veces las personas, si uno le pregunta, bueno, aquí estamos haciendo el empeño a ver si Dios se compadece de mí. Sin embargo, no se han identificado con Jesús como aquel que murió por sus pecados. Importante es también no solamente creer. Recuérdense que en este caso los 12 hombres que eran discípulos de Juan no sabían de Jesús, ni menos habían recibido el Espíritu Santo. Entonces es importante tener la certeza. No es si yo siento o yo creo, sino verdaderamente tener la convicción que el Espíritu Santo de Dios habita y mora en mi vida. El Espíritu Santo
en un verdadero cristiano que es controlado por Él, eso se produce en el mismo momento que recibe a Cristo como su Señor y Salvador. No necesitamos estar esperando una manifestación sobrenatural. Nos ha pasado cientos de veces con mi esposa de haber compartido con alguien sobre Jesucristo, conducirlo al momento de oración, y después de la oración nos han dicho, pero ni que se pongan de acuerdo las personas, me siento extraño, me siento raro o rara, me siento como flotando. Me recuerdo que años atrás, en La Serena estaba compartiendo con un joven, lo conduje al Señor, eran como la 1 de la mañana y me dice, no me siento bien. Y salió a caminar como la 1 de la mañana ahí en La Serena. Pero Dios tocó su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. No solamente podemos decirle a una persona, qué bueno que simpatices con el Señor, qué bueno que te agraden las cosas de la fe, qué bueno que viniste a la iglesia. Necesitamos conducir a la persona a los pies de la cruz de Cristo, y una vez reconociendo su condición de pecador y que necesita de Cristo como su Salvador, conducirle a que reciba a Cristo como su Salvador. Es importante que la persona sepa que todos sus pecados son perdonados, porque no descansa la salvación en sus obras o lo que pueda hacer de ahí para adelante, sino en la obra que Cristo hizo hace 2000 años atrás por cada uno de nosotros. Y como resultado de eso, comenzamos a vivir el plan que Dios tiene preparado desde la eternidad para que nosotros podamos vivir en su amor. El libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios tiene propósitos tremendos y maravillosos para nuestras vidas. Y eso lo dice en la Biblia. No es invención de los hombres, no era invención del apóstol Pablo. Dios lo dice para ti y para mí. Podemos comenzar una nueva vida en Cristo y empezar a vivir este plan de amor que Dios tiene desde la eternidad. Los 12 discípulos de Juan entendieron el mensaje y creyeron en Jesús como su Mesías. Fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, fueron llenos del Espíritu Santo, con la evidencia de estar controlados por Dios, hablaron en otras lenguas y profetizaron. Y comenzaron a ser instruidos por Pablo como discípulos de Jesucristo. Luego nos dice que Pablo, al entrar en la sinagoga, permaneció discutiendo con los judíos durante 3 meses. Muchas veces nosotros abandonamos al primer rechazo que encontramos. Pablo perseveró y cada día, dice, entraba y discutía con ellos durante 3 meses. Sin embargo, y además dicen las Escrituras que blasfemaban el nombre del camino. Fue uno de los primeros nombres que le dieron a los creyentes, los del camino. En el tiempo evolucionó y en nuestra época, acá en Chile, se nos llaman canuto. Bueno, en el tiempo le decían los del camino. Así que Pablo se alejó y tomó a un grupo de creyentes, que no eran muy pocos, y trabajó con ellos como discípulos. Y dice también, y nos agrega el relato, discutía en la escuela de Tirano. Tirano no era un dictador, sino era su nombre, no era un apodo tampoco. A nosotros nos puede significar otra cosa ese nombre, pero era una escuela filosófica que en la mañana era utilizado por este maestro griego,
y en la tarde le era facilitada las aulas para que Pablo se reuniera con sus discípulos. Y dice que esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra de Dios durante 2 años. Muchas veces pasamos la lectura así como que, bueno, eran 2 años, pero fueron 2 años. 2 años invertidos en instruir, predicar y enseñar, de manera que toda esa región de Asia, actualmente, ¿en qué país está Éfeso? Turquía. ¿Cuántos creyentes habrá en Turquía? ¿Qué predomina más? La religión islámica, lamentablemente. Después de un tremendo trabajo, en el tiempo, los cristianos son una pequeña facción. Y además, también ahí fuertemente está la iglesia ortodoxa. Dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Hoy en día algunos predicadores hacen más énfasis en sí mismos que en el Dios de la palabra, enfocando que ellos son los milagrosos. Dice aquí que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal grado que los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. Los médicos se quedarían sin pega. O tendrían que dedicarse a predicar para sanar enfermos. Y los espíritus malignos salían de ellos. La palabra milagros son cosas o eventos extraordinarios, asombrosos. Eso es lo que estaba pasando. Las enfermedades tienen un proceso normal de desarrollo, pero con la obra sobrenatural de Dios, esos procesos simplemente se acortaban, la gente era sanada, ¿ya? Eran convertidos, espíritus malignos salían de sus cuerpos. Como decíamos, Pablo estuvo predicando durante 3 meses. No fue recibido de manera positiva. Su actitud nos habla que sus corazones estaban endurecidos a la palabra de Dios y maldecían el camino. Jesús declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ese mismo mensaje tiene vigencia hoy. Muchas personas hoy en día son atraídas a creer en lo que sea, en la Pachamama, en los chamanes, en cualquier cosa. Cristianos que andan a veces con un Buda por si acaso. Lo he visto. No necesitamos de amuletos que resguarden nuestra vida, como lo pensaban los seguidores de Diana. Pablo apartó un grupo de nuevos creyentes para discipularlos y para poner fundamentos firmes en la fe de Dios. No rehusó el método de la discusión de las ideas. Muchas veces eludimos exponer nuestra fe contra aquellos o con aquellas personas que se declaran ateos o agnósticos. Ellos también tienen necesidad del Señor. Y si sus corazones no están abiertos, Dios puede obrar en sus corazones. Pero necesitan cristianos comprometidos y convencidos de las firmes ideas de la palabra de Dios. Pablo fue al mismo terreno donde quienes constituían su escuela, en este caso la escuela de Tirano, diariamente. Hizo esto por espacio de 2 años. Es fundamental para una multiplicación espiritual que cada creyente, al predicar a otros de Cristo, establece un discipulado responsable, que se pongan adecuados fundamentos a los nuevos creyentes o fundamentos firmes, que conozcan los principios basados en los evangelios, la vida de Jesús, que conozcan a Jesús en los evangelios, que conozcan las escrituras del Antiguo Testamento que hablan sobre la persona del Mesías para dar razón de su fe.
Dios hace señales milagrosas. Dios hacía milagros o hechos que causaban gran asombro a las personas por medio de Pablo. ¿Lo está haciendo también en estos días? Segundo lugar, las enfermedades eran curadas. ¿Dios sana hoy en día también? Ayer recibía la noticia de un hombre a quien nosotros estuvimos compartiéndole. Mi suegra se encuentra en un hogar de ancianos y en ese lugar había un hombre que se llamaba José, de 57 años, diabético, y se dializaba. Sus heridas se le infectaron, los puntos donde le ponían ahí el diálisis. Durante una semana no pudo dializarse y se murió. Pero mi preocupación durante unos 3 meses es: ¿estás preparado si Dios te llama? Enojado con su hija, con su hermana, no tenía buena relación con las personas que le cuidan en el hogar, mañoso, enojón. Qué importante es que Dios sane nuestro corazón, porque en cualquier momento el Señor nos llama. Ser sanos de las enfermedades sería fantástico, pero si nuestro corazón está enfermo, ¿de qué nos sirve? Dios tiene poder para sanar enfermedades como sanó a muchos. Los espíritus malignos eran expulsados de personas. Dios respalda la predicación también del Evangelio mediante la manifestación de milagros y sanidades. No pensemos que milagros solamente son cosas sobrenaturales, sino son cosas asombrosas, cosas que causan asombro, como en el caso que yo les mencionaba de este actor de origen islámico, de origen árabe. Dice que algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Y decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos, ahí en la sinagoga en Éfeso. Un día el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, a los 7, y los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. El comercio religioso que existe hoy en día, también hay una gran oferta, tanto pagana y pseudo-cristiana. Predicadores de todo tipo de doctrinas y muchas de ellas falsas y engañadoras. Existen creencias tan radicales como el islamismo, que está reclutando jóvenes también en el mundo occidental. Hace un mes atrás, en España, detuvieron a una joven chilena que estaba formando parte de una red de reclutamiento para llevar personas a operar como terroristas en el mundo islámico. Están también otros que se creen ellos mismos motivo de culto. La oferta de religiones modernas: tenemos la nueva era, el Islam, el éxito, la riqueza, la popularidad y diferentes religiones cristianas. Los comerciantes del mercado de Diana de los Efesios acusaron a Pablo de querer destruir sus creencias, diciendo: no son dioses los que se hacen con las manos, según lo que decía Pablo, que su predicación atentaba contra su religión, que el culto a la gran diosa Diana podía perder fuerza y adeptos. Hay muchas creencias populares que se ven amenazadas por el mensaje del Evangelio y sin embargo líderes religiosos las mantienen, como por ejemplo las peregrinaciones a lugares especiales, mantener las mandas y ofrendas. El culto al consumismo mantiene atados muchos seguidores que están rindiéndose a los pies de las tarjetas de créditos, y sus sacerdotes ofrecen diariamente víctimas al sacrificio. ¿Cuál es el sentido de misión y propósito para nuestras vidas?
Como creyentes necesitamos tener la visión y pasión que Pablo tenía por las almas que no conocían a Jesucristo. Necesitamos gastar nuestras vidas al servicio del reino de los cielos y persistir en ello diariamente. Pablo lo hacía diariamente. No podemos irnos a acostar tranquilos sin haber hablado a alguien o no conducido a alguien a los pies de Cristo. Y quiero dejar con ustedes algunas preguntas de reflexión ya para terminar. ¿Conoce de una manera personal a Jesucristo? ¿Lo conoce de oídas? ¿Lo conoce de referencia? ¿Simplemente se siente un admirador o admiradora de él? ¿Hace cuántos años que rindió su vida a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Ha recibido formación y capacitación como discípulo de Jesucristo? ¿Está invirtiendo en tiempo para capacitarse, para hacer más efectiva su labor de comunicar el mensaje del Evangelio? ¿A cuántas personas ha compartido el mensaje de salvación en Jesucristo? ¿Cuántos han llegado a conocer a Jesús como su Salvador a través de su mensaje? Algunas personas se conforman con dar testimonio. Y como decía por ahí alguien, andan como cristianos así del servicio secreto. Que nadie sepa que yo soy cristiano. Tenemos que dar testimonio público de nuestra fe en Jesucristo. ¿Está involucrado en discipular a otros? ¿Está viviendo una vida llena del poder del Espíritu Santo? Espero que esta pregunta nos haga reflexionar y nos lleve a pensar cuál es nuestro compromiso con el Señor. La humanidad necesita de Cristo. Yo necesito de Cristo. Porque sin Cristo mi vida carece de sentido y significado. Amén. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar a nuestro Dios. Y si alguno en esta mañana no ha tenido la oportunidad de rendir sus vidas a Cristo, tal vez es la ocasión, tal vez es la oportunidad de decirle al Señor Jesús: Señor, aquí estoy, con mis pecados, con mis frustraciones, con mi orgullo, con todo tipo de ataduras que tal vez hayan en tu vida, de las cuales el Señor Jesús quiere librarte. Tal vez has mantenido una vida vacía y sin propósito. Dios quiere dar sentido y propósito a tu vida, que tu corazón sea lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si quisieras hacer esa decisión en esta mañana, ya en esta tarde, puedes hacerlo. El Señor te ama y tiene un plan para tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú nos permites mirar hacia atrás, hacia el pasado, y en ese lugar que hoy en día hay ruinas, uno de tus hijos y un grupo de creyentes estuvieron predicando de manera sistemática, con fervor, con el poder de tu Espíritu Santo. Estuvieron predicando de la persona de Jesucristo, a quien nosotros en este tiempo también predicamos. Creemos que Él nos ama a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados. Creemos, oh Señor, que Cristo murió por nosotros en la cruz. Gracias te damos, oh Señor, por haberlo puesto como sustituto allí en la cruz, en mi lugar. Señor Jesús, gracias te damos por tu sacrificio y porque por medio de tu sangre tú nos limpias de todo pecado. Padre Celestial, si en esta mañana hay personas que aún no te conocen y no te han recibido en sus corazones y están viviendo vidas frustradas, sin saber dónde volver su mirada, están llevando vidas confusas. Padre Celestial, yo te pido por ellos en este instante
Y ahí en ese lugar donde tú te encuentras, puedes hacer una oración y decirle de esta manera, repetir conmigo: gracias, Señor Jesús, por morir por mí en la cruz. Reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco que moriste en la cruz por mí. Señor, abro la puerta de mi corazón para que tú entres, Señor, y establezcas tu trono en mi vida. Límpiame, Señor, y sé tú mi dueño, sé tú mi Señor. Que ninguna divinidad, ninguna creencia ajena a ti, Señor, ocupe el trono en mi vida, sino solamente tú, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por darme vida nueva. Ahora, Señor, te pido que tú establezcas también tu trono por medio de tu Espíritu Santo, llenando mi corazón. Y permanezca, Señor, allí en ese lugar. Gracias, Señor Jesús. Te recibo en mi corazón y escribe mi nombre allí en el libro de la vida en los cielos. Que si llego a partir de esta vida, Señor, tenga la certeza y la seguridad que me voy contigo para permanecer para siempre de acuerdo a tu promesa. Y Señor, y a cada uno de nosotros que llevamos algún tiempo como creyentes, queremos renovar nuestro compromiso contigo. Si hemos sido indolentes, negligentes en el trabajo de compartir del mensaje de salvación a otros, perdónanos. Renuévanos e impúlsanos con este mismo Espíritu Santo a predicar el Evangelio, la palabra de verdad, a capacitarnos y a formarnos como discípulos responsables para alcanzar a otros. Gracias te damos, Señor Jesús. Y queremos rogarte, Señor, ya al terminar esta reunión, que la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. No sé si nos van a acompañar con una alabanza final. Amén. Escuchemos entonces y participamos de la alabanza, y después de la alabanza salude a su hermano, su hermana, y dele gracias al Señor por este tiempo de habernos podido encontrar en la casa del Señor. Adelante.
Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. 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 Eres fiel. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presentó nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Asin Providencia. Dios les bendiga.